Está buenísimo. Vamos a otro aspecto de las palabras que me fascina y que lo conversamos un poquito entre nosotros, y es el hecho de que a veces hay palabras para decir lo que queremos decir y a veces no hay, ¿no? Y eso depende mucho del idioma, de nuestra formación, de la cultura. Eh, y eso también sesga nuestra forma de pensar, qué podemos pensar y qué no, o cuán difícil es pensar en algo o no. ¿Qué aprendiste de eso? Mira, esto curiosamente, o sea, realmente siento que lo aprendí. Además, últimamente también me pasó que, o sea, yo estoy acá hace unos días y el libro salió, estoy contando de esto, y es lindo porque pasa en carne propia lo que uno pregona. Es decir, yo me di cuenta que contando muchas veces esto, fui entendiéndolo mejor. Es decir, yo había escrito el libro, pero también fui entendiendo maneras de contarlas, y siento que me repito, pero no me estoy repitiendo, lo que estoy haciendo es como afinando un proceso de búsqueda en el cual estoy tratando de encontrar claridad en algo. Entonces, en primer lugar, hay por ejemplo, un caso que a mí me parece bastante fácil de identificar del valor de una palabra, es para precisar un concepto, es si yo te quiero decir, mira, este meme me hizo cagar de risa. Ahora ponele que yo no tengo la palabra meme. Y le puedo decir, porque el lenguaje tiene, te puedo decir, este dibujo que es una especie de representación icónica, pero que esboza una idea que puede contagiarse viralmente. Pero es difícil decir eso, porque tengo que hacer como un viaje y una excursión tan larga en la que se vuelve impráctico. Entonces, el lenguaje tiene esta doble identidad de que, por un lado, potencialmente tiene la capacidad recursiva, infinita, lo que tantos lingüistas han estudiado, que te permite llegar con infinita precisión a cualquier lado, porque vos puedes ir agregando palabras, una paleta de colores infinitas, y acercarte a cualquier concepto, pero en la práctica eso no pasa. En la práctica vos nos decís, mira, tengo una tristeza un tanto leve, pero sostenida en el... Si estoy triste. Y cuando decís estoy triste es un problema porque hay muchas cosas distintas, es decir, enumeremos tristezas, no sé, la tristeza de un nene que se le cayó un helado, la tristeza de una persona que se murió un ser querido, la tristeza de un hincha que perdió a su equipo de fútbol. Son todas muy distintas. La última tiene un dejo de bronca, te lleva a otro lugar, es decir, son experiencias, de experiencias humanas, pero lo que nosotros hacemos es agregamos todas estas experiencias, es la necesidad del lenguaje, en una única palabra que se llama tristeza. Y eso tiene un problema, porque vos empezás a ver la realidad a través de un filtro muy pixelado. Me gusta la idea que es como que vivimos en un Minecraft, ¿no? de emociones, donde vos ves las cosas como en píxeles enormes, en los cuales a uno le pasan cosas en un continuo muy vasto, pero vos las reducís indefectiblemente a algunas pocas descripciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, esto tiene consecuencias, porque cuando uno dice, ya no estoy enamorado, por ejemplo, para dar un ejemplo que le ha pasado a un par de personas alguna vez en la vida, en realidad no es que no tenés amor, a veces es que no tenés amor, pero lo que pasa es que el amor cambió, lo que no tenés es esa fogosidad, ese amor, un tipo de amor, que era el amor fogoso, intenso, desbordante, que sentías en esos primeros 15 minutos de relación. Pero a lo mejor tenés otro amor, y a lo mejor ese amor hasta es mucho más interesante incluso, y más, o no importa, pero el intentar llamar esas dos cosas tan distintas, intentar decir que por un hijo sentís amor, o que por una pareja sentís amor, o que por un amigo sentís amor, o que por... es pernicioso, porque es decir, yo propongo, y mucha gente muestra y cuenta, que esa confusión tiene consecuencias. Otro ejemplo muy clásico, es decir, nosotros, y esto muchos padres lo han vivido en la educación de sus hijos también, lo que quiero decir es un chico, por ejemplo, dice, no sé, estoy enojado, ¿no? ¿Y por qué estás enojado? Porque quería esto, que tenía muchas ganas de esto y no... Bueno, entonces a lo mejor no estás enojado, estás frustrado o estás triste. Y uno puede decir, bueno, es simplemente una mera convención, pero resulta que la respuesta a la tristeza es muy distinta a la respuesta al enojo. Cuando vos estás enojado con alguien, disparás fuego verbal, lo atacás, tratás de hacer cosas, y si vos lo que tenías era tristeza, esa confusión hace que vos reacciones de una manera que puede ser perjudicial o que puede no ayudarte a aquello que vos podías resolver. Y la metáfora que quiero poner acá, de vuelta, porque me parece que me gustan, es lo que quiero proponer como idea, que es una idea como que creo que la pensé hoy, de hecho, o sea, o la fui pensando en estos días, y hoy, de hecho, apareció como idea, es la siguiente. De hecho, apareció hoy charlando con Christian Karman a la mañana.
como metáfora. Y a mí me resultó clarificadora. Entonces, ¿qué es la siguiente? Cuando vos vas al médico, vos crees que el médico te diga qué es lo que tenés. Lo que vos tenés son síntomas. Entonces le decís, mira, me duele la panza, el tipo te dice, ¿cómo te duele? ¿Acá o acá? Y no sé, me duele más o menos como acá, pero esta me duele acá, y a veces, ¿tenés fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Y te duele hace mucho? Sí, hace... Y el tipo junta todo eso, y después el tipo tiene como un léxico de 36 enfermedades o de 140 enfermedades, y trata de hacer un diagnóstico. Y lo que te dice es, mira, tenés gastroenteritis. Y ese diagnóstico tiene un problema porque justamente hay muchas más experiencias vitales que enfermedades. Pero tenemos que tener enfermedades, porque si no, no habría ningún orden posible y no sabríamos qué hacer en cualquier caso y no habría manera de sistematizarlo. Entonces el lenguaje tiene esa virtud de que vos sabes que cuando tenés una gastroenteritis, lo que hay que hacer es dar esto y no esto. Esa es la potencia y eso se lo puedes explicar a todos los médicos del mundo y esa es la potencia del lenguaje. Pero el riesgo es que cosas muy distintas las consideras iguales y a veces estas categorías son borrosas y hay, como sabemos, muchos malos diagnósticos. No porque los médicos sean tontos, sino porque el médico tiene un problema difícil de inferencia en el que lo que tiene que hacer es un conjunto repartido de síntomas muy diversos, tratar de clasificarlo en una tabla relativamente pequeña de las enfermedades. Entonces, lo que yo propongo es que cuando uno dice estoy triste, uno es su propio médico tratando de diagnosticar síntomas complejos en un conjunto muy pequeño de enfermedades posibles. En este caso no son enfermedades, sino que son emociones posibles. Entonces, lo que vos sentís en realidad no es tristeza. Lo que vos sentís es, lo que vos sentís es que tenés el pecho un poco cerrado, que te acaban de dar una noticia que no te gusta, que te cuesta hablar, que sentís un poco lagrimeando, y todo eso vos, te ponés en el rol del médico que tiene que etiquetar todo eso con una palabra y a veces le pegás. Y a veces no le pegás. Cuando no le pegás pasa lo mismo cuando tenés un mal diagnóstico, que es que tomás el remedio equivocado, porque haces el procedimiento equivocado y las cosas empiezan a volverse un poquito peores. Entonces, ese es el primer problema de disponer de pocas palabras y de no usarlas siempre bien, que es que genera una confusión que no es inocua. Vimos bastantes ejemplos y donde si uno aprende a ser mejor médico en el sentido de reconocer mejor su propia experiencia emocional, entonces es más posible que vos hagas diagnósticos que sean más precisos y que por lo tanto encuentres vías de solución a aquello que te está ocurriendo que te lleven a lugares mejores, básicamente. La segunda idea es que esto es como de una visión como más utilitaria de tratar de no sufrir. Ahora hay una visión distinta que es la de una vida mucho más rica. Y ahí la imagen que a mí me gusta es, imagínate que vos vas a Uzbekistán, ¿no? Es un país desconocido, y vos tenés el mapa. Y en el mapa, como hay muchos artistas que hacen eso, no tenés ciudades en el mapa. Lo único que tenés es, y tenés que ir, lo que decíamos antes al principio, de hecho, justo hablamos de eso, tenés que ir a un punto del mapa, es como muy difícil, porque tenés que ir mirándolo todo el tiempo. Ahora imaginen, digamos que como yo no conozco ciudades en Uzbekistán, digamos que es en Alemania. Entonces ahora en ese mapa vos ponés Berlín, ¿no? Está justo, bueno, en fin, ¿qué va a ser? Tenés Berlín acá. Y entonces, una vez que tenés esa palabra, ese lugar, ese punto en un mapa, vos podés ya tenés es un faro. Vos podés decir, quiero ir al sur de Berlín, al norte de Berlín. Ahora tenés Berlín y tenés Múnich. Entonces, estas dos palabras que tenés te ayudan a navegar muchísimo más en este espacio porque vos podés ir a un lugar que está, por ejemplo, justo en el medio entre Berlín y Múnich. O andá a Múnich y sabés que de Múnich salí en dirección a Berlín y hacé 10 kilómetros. Ahora tenés Berlín, Múnich y tenés Colonia por acá. Entonces, empezás a agregar faros que te permiten navegar mejor ahí. La metáfora que yo quiero decir es que este mapa ahora, este espacio confuso que se parece más a Uzbekistán que a Alemania, son todas las cosas que vos podés sentir. Las tristezas, las alegrías, las cosas que no tienen nombre. Es un continuo, hay ríos, hay valles, hay algunas que son difíciles de pasar de un lugar al otro. Y ahora empezás a ponerle nombres. Acá está la tristeza. En algún lugar cerca de la tristeza está la angustia. Y acá tenés la alegría, lejos. Y acá tenés la sorpresa, que está justo entre las dos, porque las sorpresas pueden ser tristes o alegres. Y una vez que tenés eso, son faros que te permiten ya no solo reconocer cosas, sino hasta ir a lugares. Te permiten tratar y te permiten contárselo a otra persona y te permiten contárselo bien. Entonces, cuantas más puntos vas poniendo vos en ese lugar, empezás a tener como la capacidad de tener experiencias más interesantes, de llegar a más lugares y a lugares más ricos en tu paisaje emocional. Y yo cierro con esto, porque la manera, como esto siempre otra vez suena un poco abstracto, a mí me parece que la manera más fácil para mí, por lo menos, de entender esto es
como si vas a un... Ayer fuimos a comer a lo de Jimena Sáenz. No sé, Jimena Sáenz. Comimos delicioso. O sea, comimos... pero realmente... O sea, yo comí... Pero si yo ahora te tengo que contar por qué era delicioso, lo único que te puedo contar es que era delicioso. O sea, era delicioso porque era delicioso. No te puedo decir que porque yo no tengo palabras para describirte esos sabores. En cambio, entonces, algo parecido pasa con las emociones. En el momento que vos empezás a tener palabras, te permite anclar experiencias de manera tal que vos podés volver a ellas. Y podés volver a ese lugar que te gustó porque tenés una manera de nombrarlo, tenés una manera de dirigirte a ese punto. Si yo quisiese volver a tener la experiencia que tuve ayer, lo único que puedo decirle a Jimé es, por favor, es decir, no puedo ir a una emoción, le puedo pedir a ella que me haga repetir esa experiencia. Algo muy parecido pasa con las palabras y con las emociones.